Ah, sí, eso, la consulta, el consultorio, que me dice que, bueno, por circunstancias personales, él ha tenido cierta experiencia de paternidad. Y que en realidad la pregunta es, ¿por qué o qué significa la paternidad si no es un rol que se desprenda de la relación biológica? ¿Vale? Porque una figura, como es un padre adoptivo, puede hacer igual de padre que un padre no adoptivo. Y eso, bueno, pues es, en fin, es llamativo, efectivamente, que se pueda ser padre y que ser padre biológico y padre no biológico con más o menos pues, el mismo efecto, ¿no? Entonces, si eso es posible, en realidad, la figura paterna podría ser posible en, por ejemplo, una figura no varonil o no masculina, o incluso varias figuras masculinas y no masculinas, o varias figuras femeninas. Bien. Entonces, ¿dónde empieza y dónde acaba la paternidad? ¿Qué es la paternidad? Vamos a ver. La paternidad es un rol que tiene varias dimensiones y que después de leer mi libro, ¿cómo va la ganancia? ¿Qué dices, Disconexus? No me rayes. Después de leer mi libro puede que esto lo entendáis un poquito mejor. La paternidad tiene varias dimensiones. La paternidad primero es un hecho que es estrictamente biológico y que consiste en aportar el material genético que, fecundado el gameto femenino, pues va a dar origen. Entonces, la paternidad es la mitad de la materia biológica. ¿Vale? Entonces, la mitad de la materia biológica y la mitad de la estructura biológica necesaria para construir una persona biológicamente, eso es la paternidad biológica. Bien. En segundo lugar, bueno, dentro de la paternidad biológica, ¿qué significa o por qué es importante que haya una paternidad biológica? Es importante que haya una paternidad biológica porque la naturaleza está diseñada para que seamos combinaciones de dos dimensiones, la dimensión femenina y la dimensión masculina, ¿vale? Y que de esas dos dimensiones gane una, ¿vale? Se decante por una, pero que tengamos siempre materia de ambas dimensiones. Por otro lado, es necesario dos individuos, y estos dos individuos, para que sean, para que la evolución tenga mayores probabilidades de ser específica, de dar lugar a hechos canónicos, evolutivamente hablando, mezclamos a dos individuos en lugar de dividir uno en dos. Entonces así es la reproducción sexual. Y con esa división, esa conjugación de dos personas, pues nace un individuo que tiene una mezcla muy variada. Entonces, ¿cuál es la forma que tiene la naturaleza de hacer mezclas muy variadas? Pues que haya una probabilidad entre dos de que salgas hombre y una probabilidad entre dos de que salgas mujer. En realidad es un poquito más la probabilidad de que salgas mujer, pero no importa demasiado. ¿Y eso qué utilidad tiene? Tiene la utilidad de que si solamente es posible la fecundación entre hombres y mujeres, es más frecuente que la persona sea variada. Porque, o sea, las probabilidades de, o sea, digamos, mezcla, ¿vale? O la diferencia entre ambos gestantes, entre ambos padres genitores, entre ambos causantes del hecho biológico, causantes biológicos de la paternidad y la maternidad, si son hombre y mujer, van a ser más diferentes o tienen más probabilidades de ser diferentes, o nos aseguramos cierta diferencia que no nos aseguraríamos si ambos fueran hombres o ambos fueran mujeres. Bueno, pues eso es el fenómeno de la paternidad biológica. Significa que psicológicamente las consecuencias de la paternidad biológica también van a ser las de que tú heredes. Si tenemos dos sexos, ¿vale? Significa que tú vas a tener dos dimensiones. Porque cualquier individuo, sea hombre y mujer, como proviene de dos individuos, uno mujer y otro hombre, siempre, ¿vale? Salvo artificialidades que yo recomendaría dejar de hacer, o sobre todo dejar de intentar hacer, como provienes de un hombre y de una mujer, tú vas a tener parte masculina y parte femenina. Eso es también inevitable. Independientemente de que seas hombre o de que seas mujer. Es decir, independientemente de que en la tirada de los dados sobre tu sexo haya salido hombre o haya salido mujer. Ese que resultes una parte hombre y una parte mujer implica que tú necesitas aprender sobre dos naturalezas diferentes. Entonces, la paternidad, por así decir, social, o la paternidad de vínculo, es
instituirse. Es una institución, ¿vale?, psicológica, biológica, que consiste en que como hecho masculino desarrollado tienes que ser referencia para que el individuo varón o el individuo mujer sepa qué es lo masculino, en qué consiste lo masculino. Y eso ocurre a nivel consciente, ¿vale?, a nivel inconsciente. La figura de la paternidad es una figura que necesita de especial apego artificial. Es una figura que es especialmente dependiente de la relación que se establece con esa persona. ¿Por qué? Porque la relación que se establece con la madre, seas niño, seas niña, la relación que se establece con la madre tiene que ver con un priming, con unas improntas que son mucho más instintivas y que van a estar o van a permanecer a nivel mucho más inconsciente de lo que pueden permanecer otros vínculos, incluso con hermanos o con padres. Porque es la figura de la que naces y, por ejemplo, solamente por el hecho de que es la primera cosa que hueles al nacer, ¿vale? Solamente por ese hecho, y que es la persona de la que recibes alimentos, solamente por hecho ya tienes ese hecho ya tienes una impronta que te va a durar toda la vida. Entonces la impronta de la madre se mantiene el inconsciente toda la vida y se queda ahí. Entonces el vínculo con la madre, por muchos motivos de improntas, de relaciones, de habituación, de similaridad, de la borrachera que le causa a la madre, la misma visión de su hijo, el hecho de la maternidad subjetiva para la madre, todo eso es genera unos vínculos mucho más inconscientes y mucho más potentes que el vínculo con el padre. El vínculo del padre es mucho más dependiente de la relación que se construya. Entonces, por eso se dice que la masculinidad es un hacer, ¿vale?, y la feminidad es un ser. Por muchos motivos se dice esto. La masculinidad consiste en establecer una relación con el hijo o con la hija que le sirva como referencia para establecer relaciones con lo desconocido. Entonces, la paternidad consiste en ser relación referencial con el diferente. Con la madre hay una identificación. Entonces, el hijo y la madre, sobre todo la hija y la madre, hay un proceso de identificación en el que no se puede decir que esas psiques sean completamente dos. sean dos psiques completamente diferenciadas, porque hay unos procesos de identificación tan fuertes que hay una especie de simbiosis psíquica, que esto parece que es como así, muy magufo, pero existe, en la que las dos personas son uno, ¿vale? Entonces, bueno, precisamente lo podéis ver desde un punto de vista mágico, pero precisamente eso es lo que es una relación inconsciente, en la que hay introyecciones o presunciones por las que dos personas van a asumir que lo que le pasa a uno le pasa al otro y viceversa. Entonces eso es una identificación inconsciente. Pero con el padre no pasa eso. Con el padre hay que construir la relación. Entonces es el padre el responsable de comportarse con el hijo o con la hija, con su prole, de tal forma que el hijo aprenda cómo se establecen relaciones con todos aquellos que no son él. Entonces el padre es el primer ser ajeno. Por eso la teoría freudiana dio tantas vueltas alrededor de una especie de triángulo amoroso, triangulación afectivo-sexual, que eso no pasa, ¿vale? Eso no pasa. Otra cosa es que, como en la cabeza todo está mezclado, pues todo está mezclado también con el sexo, ¿vale? Y todo, evidentemente eso en cierto sentido tiene su aquel, pero Freud le daba tantas vueltas a eso porque no se puede, y en psicología moderna tampoco se separa lo que uno es de la relación con su padre y de la relación con su madre, porque en gran parte nos construimos a partir de esos andamios, ¿vale? Bien, entonces, la paternidad es referencia, pero no referencia modelo, no referencia modelo de ser, que también puede ser, eso ya ocurre posteriormente. Referencia es la primera experiencia con lo ajeno individual, o sea, con individuos ajenos. El padre es el primer extraño, decimos. ¿Vale? Entonces consiste la paternidad en, seas o no seas padre biológico, en relacionarte con ese niño de un modo equilibrado. No hay manual de instrucciones para eso. Existen los mitos que más o menos nos dan pistas, pero no hay manual de instrucciones para eso. Relacionarte con tu hijo va a definir gran parte de sus expectativas en la relación con los demás.
y sobre todo va a darle la capacidad, o va a introyectarle, va a grabarle en la psique, va a enseñarle cómo se establecen relaciones con todo lo que no es suyo. Por eso los hogares sin padre son el hogar, que no haya padre en el hogar, que no haya figura masculina en el hogar ejerciendo el rol de paternidad, o que no haya suficiente masculinidad en el hogar ejerciendo el rol de paternidad, hace que salgan dos tipos de personas: excesivamente infantilizadas o antisociales, criminales, que son personas que no pueden establecer vínculos con los demás, ¿vale? Vínculos de diferencia, solamente pueden establecer vínculos de identificación, que es una feminización social, es la socialización feminizada del individuo, que son las relaciones de identificación, en el que solamente puedes relacionarte con individuos en tanto eres igual que ellos, en lo que eres igual que ellos, ¿vale? Y tú no puedes establecer relaciones en las que eres diferente a ellos. Por lo tanto, no puedes mantener, es muy difícil construir una identidad si no hay un padre. Y luego la antisocialidad, que es la incapacidad para respetar los límites y establecer pactos con todo aquello que no es tuyo, todo lo que está fuera de tu dominio. Y ese es el otro efecto de la paternidad, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre un padre biológico y un padre no biológico? La diferencia entre un varón padre biológico y un varón padre no biológico es que el padre biológico va a tener con más probabilidad, no siempre, pero con más probabilidad, vínculos intensos con el hijo, porque biológicamente el padre está preparado para tener vínculos con aquello que le da la certeza que es su prole. No estoy hablando de la teoría de la inversión parental, que existe también, o sea, algo de eso tiene que haber, no lo hemos demostrado todavía, hay mucha red pill que habla de la teoría de la inversión parental, pero eso no está ni mucho menos demostrado, ni es el fundamento por el que el padre decide la relación con los hijos o con la madre, no es verdad. Hay algo de eso, pero no sabemos dónde, ni cuánto, ni cómo, sabemos que hay algo, pero no podemos delimitarlo. El padre biológico va a tener más vínculo con la madre, y al tener más vínculo con la madre, va a ser más capaz de reconocer en el niño a la madre. Entonces va a estar más preparado para compensar o dar contraste a la relación que tiene el niño con la madre. Ese es un hecho importante. En segundo lugar, y el padre no biológico, el padre ajeno, el padre que es, yo qué sé, está siendo rector, está siendo padre, no es la figura arquetípica es el rector o el regidor de los hijos de tu pareja. Bueno, pues el vínculo con los hijos de tu pareja nunca jamás va a ser tan íntimo como los tuyos, no porque no sean biológicamente tuyos, sino por este motivo que os estoy diciendo, que es que vas a ser más capaz de comprender. ¿Por qué? Porque conoces a tu pareja desde más tiempo y porque la has acompañado en una crianza y es más fácil ser complemento, ¿vale? Bien, cuando los hijos son muy pequeños, eso puede ser irrelevante, salvo por un motivo. Cuando los hijos son muy pequeños, es menos importante que el padre sea biológico o no biológico, pero sigue siendo importante. ¿Por qué? Porque el niño, cuando es hijo tuyo, el 50% de ese niño eres tú. Eso significa que la relación que vas a generar con él conforme veas cosas tuyas en él y conforme él vea cosas suyas en ti, va a ser un vínculo muchísimo más fuerte, ¿vale? Si se hace bien, claro. Esa es otra, porque hay pocos padres que hagan esto, por muchos motivos que daría, pues yo qué sé, para un podcast entero sobre la paternidad. Pero si evidentemente estamos asumiendo siempre que uno es buen padre, ¿vale? Estamos asumiendo siempre que cuando hay padre es buen padre, pero cuando hay un padre y es mal padre, esto ya no, pues cuando no hace esto, básicamente se dedica a destruirlo, entonces evidentemente todo esto no aplica. Bien. Entonces esos procesos de identificación van a hacer que los vínculos sean más sencillos, ¿vale? Y que sobre todo los varones estamos programados también para para crear relaciones de distancia entre nosotros. Entonces en el caso del padre con el hijo, la relación va a ser mucho más fácil si el hijo es su hijo biológico. Ahora bien, eso también puede provocar que al ser su hijo biológico, la relación del padre consigo misma se vea reflejada en el niño, y el odio que tiene el padre hacia sí mismo se proyecte también en el niño. Y esto parece muy psicoanalítico, pero no es así, ¿vale? Que es esto, por ejemplo, como pasa
Pasa también con la parte femenina. La parte femenina, sea del padre o de la madre, la parte femenina de la crianza también transmite ciertos peligros y ciertas inseguridades. Entonces, si la madre es insegura, igual que si el padre es inseguro respecto a sus propias emociones, que eso es lo que viene siendo la inseguridad, van a transmitir al niño mucha inseguridad y le van a terminar haciendo daño. De ahí que dice Pródico, de ahí que no exista tal cosa como la autodeterminación, claro, exactamente. Cada uno se configura en oposición a lo que tiene enfrente, para este caso tú eres no tu padre o no tu madre, exactamente, eso es. Y eso de que eres no tu madre tampoco está del todo claro, ¿vale? Tampoco está del todo claro. No hay una autodeterminación, hay una determinación y una heterodeterminación, pero no hay una autodeterminación del individuo. Eso, en todo caso, como un proceso intelectual de metarepresentaciones sobre el deber ser de uno mismo, entonces sí, pero es que eso empieza en uno mismo y acaba en uno mismo. Los demás no deberían tener nada que ver con eso, ¿no? Pero eso es una cuestión moral, es una cuestión intelectual, es una cuestión ideológica. Y no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo de la identidad biológica, que no es lo mismo que la identidad psicológica, que es el ego, ¿vale? El yo y el ego. O si queréis, incluso algunos dirían la relación entre el ego y el yo. Bien. ¿Qué ocurre cuando la figura, que sería ya el cuarto caso, creo, no sé cuántos llevamos, 4 o 5. ¿Qué ocurre cuando la figura paterna no es un hombre? Cuando la figura paterna no es masculina. Primero, cuando es una mujer, la mujer no va a tener referencia de qué es la masculinidad. Y sin embargo, por instinto, la va a anhelar. Hardcore, ¿eh? La mujer va a anhelar masculinidad, pero sin embargo no va a saber qué masculinidad anhelar. Porque no ha tenido referencia. No sabe cómo reaccionan los hombres, no sabe cómo hacen los hombres los tratos, no sabe cómo una mente masculina establece pactos, relaciones, límites, no lo sabe. Así que lo más común es que cuando falta el padre masculino en la relación con la hija sea víctima de excesos por parte de hombres. ¿Por qué? Porque no comprende dónde está el respeto a sí misma por parte de un hombre que sí le quiere. Tiene el respeto por parte de una madre que sí le quiere. Entonces se puede identificar con las emociones infantiles de un hombre o con las emociones femeninas de una mujer, que son muy parecidas, no iguales, pero son muy parecidas. Pero sin embargo no sabe cómo lidiar con las emociones de un hombre. Entonces suele tratar a los hombres como niños. O suele irse con hombres que son niños. Que eso es el síndrome de Wendy, ¿vale? Bien. Cuando falta masculinidad ocurre eso. Cuando no hay hombre, evidentemente ocurre eso más. Cuando no hay hombre en los hombres, ya hemos visto lo que es, y no hay figura que sea masculina, el hombre, el varón en desarrollo, va a tener como referencia de las relaciones entre las personas, las relaciones entre dos mujeres. ¿Y cómo son las relaciones entre dos mujeres? Pues eso, creo que todo el mundo sabe cómo son las relaciones entre dos mujeres. Primero, son relaciones de estrategia, no son relaciones de confrontación. Entonces, la principal estrategia que establece la psique humana para relaciones donde no puede haber confrontación son el chantaje emocional. Entonces, los hombres que crecen sin padre o sin figura masculina, pero crecen con dos figuras femeninas, viven en chantaje emocional. Entonces, eso es fuente después de histrionismo. Primero, porque no es un niño que no entiende lo que está ocurriendo, porque las relaciones entre mujeres son mucho más complejas que entender que las relaciones entre los hombres, porque las relaciones entre mujeres son implícitas y las relaciones entre los hombres son explícitas. Cuando hay dos mujeres, la relación es súper implícita. Y la confrontación entre dos mujeres consiste precisamente en el chantaje emocional. Entonces, un niño que vive entendiendo o aprendiendo o introyectando o asumiendo que lo que funciona es el chantaje emocional, se convierte en un chantajista emocional. Y además, nunca tiene la sensación de certeza sobre quién es. ¿Vale? Entonces va a tener muchísimos problemas de identidad. Muchísimos problemas de identidad. Puede no tener problemas afectivos, pero va a tener muchísimos problemas de identidad. Evidentemente, un problema de identidad luego se convierte en un problema afectivo. ¿Qué quiero decir con esto?
que el hecho de que un hombre nazca con dos, que se desarrolle con dos mujeres, no necesariamente le va a provocar algún tipo de neurosis, ¿no? Pero sin embargo, él va a tener muchísimos más problemas para cristalizar una identidad. Porque va a tener muchísimos problemas en comprender qué es la identidad. Porque una de las partes de la identidad, que es la que se heterodetermina, se hace en confrontación. Pero la confrontación ha de ser explícita. O interior, contra algo que conoces, o exterior contra algo que percibes. Pero la confrontación contra un exterior que no puedes comprender, quiero que os imaginéis en el cerebro de un niño, los que sois hombres lo vais a entender muy bien. ¿Alguna vez una mujer os ha dicho... ¿Le habéis visto mal, preocupada, enfadada, distante y le habéis dicho qué te pasa y te ha dicho ya lo sabes y tú no lo sabes? Vale, pues esa sensación de vacío, de ansiedad en un niño, imaginaos lo que puede ser a largo plazo, ¿vale? Para las mujeres, para que las mujeres entendáis en qué consiste la confrontación o la ausencia de confrontación, quiero que veáis cuando tenéis un sentimiento interno, ¿vale? Y hay un hombre en vuestra casa a quien queréis comunicar algo y lleváis meses intentando comunicárselo y no habéis conseguido, parece que no le llegan las cosas y estáis sentado haciendo sus cosas y no parece reaccionar a lo que vosotros estáis haciendo. Eso es ese enfado, esa frustración, esa ansiedad, eso es un problema de confrontación, ¿veis? O sea, falta algo explícito que poner en la mesa para que haya una comunicación. Bueno, pues ese tipo de problemas es el que va a tener un niño o una niña que vive con dos madres. ¿Vale? Que va a faltar el hecho explícito. ¿Vale? Vale, pues pueden pueden hacer el rol de paternidad varias personas. No. El rol de paternidad puede ser complementado, ¿vale?, con otras personas que no son el padre, con las que tú vas a comparar, como los tíos, los amigos, los ídolos. Puede haber una complementación con la que contrastar al padre y ver cómo existen otras figuras del padre, que no son el padre. Son figuras del padre, pero no son el padre. Entonces eso hay que comprenderlo, ¿vale? El abuelo, cuando existe, el abuelo cuando existe o cuando es que hay veces que el abuelo no existe porque ha fallecido y ocasiones que el abuelo está pero no puede hacer rol de patres, ¿vale? Entonces esos son abuelos distantes que apenas causan efecto en los niños. La paternidad no puede ser, en mi opinión, claro, pero prove me wrong o change my mind. La paternidad no puede ser desarrollada por varias personas, no puede ser compartida. Se necesita una referencia, porque la paternidad en lo explícito, como representa lo explícito y como va a ser vehículo de lo explícito, tiene que ser especialmente unívoca. Unívoca, sobre todo en las primeras etapas. Cuando la paternidad falta o es compartida por varias personas, no funciona ni la mitad de bien, imaginaos, ¿no? Un padre funciona X. Bueno, pues dos padres no van a funcionar X medios, van a funcionar X cuartos. ¿Por qué? Porque es necesario que la referencia sea unívoca, ¿vale? Para que la experiencia con el otro, con lo desconocido, sea fácil. Recordemos que la experiencia con el padre no es la experiencia con la madre. La experiencia con el padre es una experiencia con alguien desconocido, ¿vale? Que hay que valorar por sus actos y que luego hay que aprender a comprender qué emociones o qué intenciones hay detrás de los actos, que es lo que consiste en conocer a alguien desconocido, ¿vale? Entonces no, ¿la paternidad se puede compartir? No. No. ¿Se puede complementar? Sí. ¿Se puede compartir? Difícilmente, por no decir no. Vale, pues hasta aquí yo creo que la consulta que me han hecho sobre la paternidad. Como corolario, yo diría que la paternidad es un hecho biológico, ¿vale? Luego es un hecho psicológico que aporta un bagaje psicológico y luego es un hecho que aporta un bagaje, una experiencia que es necesario tener con respecto y junto a el individuo humano masculino, ¿vale? Y el individuo uno, no varios. En fin, bueno, pues eso. Muchas gracias por la consulta y gracias por escribir al consultorio. ¿Dudas?
porque puede haber dudas, esto no es fácil. Insisto que en el libro también hay nociones de esto. Muy interesante todo. Vale, gracias, Arturita. Muy claro, vale, me alegro mucho. Me alegro mucho. Darkpipe, hola Proxy, ¿te puedo preguntar algo sobre fobias? Sí, claro. Hoy podéis preguntar lo que queráis. Porque hay consultorio, porque no hay temas así preparados. Por supuesto, podéis preguntar. A ver otra vez. No, sacad clips si podéis. No. No y no. Nada de otra vez. Por cierto, ¿qué tal el Lofi? ¿Se oye? Que estamos experimentando. Necesito saber si se oye el puñetero Lofi. De hecho, creo que voy a subir un poco de aquí. Y voy a bajar de aquí. Necesito que me digáis qué tal así. Ahora se oye, antes no. ¿En serio? Parece música, no por ya. Bueno, pues es lo que tiene el Lofi. Estaba ausente, perdón si lo expliqué. No me jodas. Ah, no he explicado lo del primado. He explicado la paternidad. Yo que tengo un primo re negativo, pero le digo que no sé. No. Primado negativo. Vale, pero ¿ahora se oye o no? ¿Se oye o no? A ver, yo creo que sí. A ver, sí que se oye. A ver, dice... Darkpike, vale, que es que por poco no te leo. Dice, vamos a ver, ¿alguna vez escuchaste sobre una fobia social que consiste en tener vergüenza de caminar enfrente de las personas por miedo a ser ridiculizado por la forma de mover el cuerpo? Vale, vamos a ver. Sí, pero no... Sí. Vamos a ver, no sé... Eso en realidad es un tipo de dismorfofobia. Puede que tenga un nombre. Las fobias, ¿vale? A veces se nombran y son genuinas y tienen sentido arquetípico, es decir, tienen sentido biológico, porque están en el cerebro. Entonces hay personas que tienen fobias y nacen con esa fobia. Y son fobias no traumáticas. Por ejemplo, la aracnofobia, la fobia a ciertos animales, como la fobia a los patos, anatidafobia. O luego fobia a ciertos fenómenos extraños, como la tripofobia, ¿vale? Que es miedo a un patrón específico de celdillas con contenido. Bien, esas fobias son fobias biológicas. Se nace con ellas, se crece con ellas y son muy difíciles de combatir. Entonces, esos son fobias específicas innatas. Bien. Luego, hay fobias específicas traumáticas. Las fobias traumáticas son experiencias muy traumáticas que hacen que estés toda tu vida con una formación reactiva que consiste en el rechazo visceral a una situación. Y además está, como todo trauma, está introyectado, es decir, se está grabado a fuego en una parte de tu inconsciente y es muy difícil de dominar y te asalta cuando menos te lo esperas. Entonces, eso son fobias específicas traumáticas. Bien, por ejemplo, pues no lo sé, si tienes unos padres o una madre que te ha ridiculizado mucho, pues puede que tengas fobia a la ridiculización. Si sufriste el bullying, también puedes desarrollar una fobia al espacio público. En fin, puedes, ¿vale? Entonces, dependiendo del carácter, la personalidad y la experiencia, se pueden cristalizar diferentes fobias traumáticas. Y esas fobias traumáticas, pues son más fáciles de combatir que las otras fobias y se pueden curar con terapia. Eso de lo que me estás hablando, que es hoy en día, dentro del término fobia social se meten muchas cosas que no son estrictamente fobia social, yo creo que no es una fobia, ¿vale? A no ser que tenga un nombre y me puedas decir cuál es la descripción clínica de la fobia, en qué consiste, etc. La fobia social y las cosas que se relacionan con la fobia social es fundamentalmente... O sea, llamamos fobia social, reseteo, llamamos fobia social a una especie de ansiedad no especificada por los vínculos con los demás, con establecimiento de vínculos. Casi todos tienen que ver con el miedo al juicio ajeno o con el miedo de que las expectativas de los demás te terminen causando daño. Expectativas es que no dar la talla, que no les vas a gustar, que te van a hacer el vacío, que tal. Eso es traumático. Ya te digo yo que eso es traumático, ¿vale? Es neurótico, pero es traumático. Y eso se llama fobia social,
el rechazo a los vínculos con las personas. Pero, insisto, todo tipo de vínculos, no solamente vínculos íntimos, pueden ser vínculos superficiales. Y hay gente con fobia social que no se atreve a establecer el vínculo por el cual tú necesitas ir a hablar con una persona para comprar el pan. Comprar el pan requiere de hacer un vínculo. Volátil, pero un vínculo al fin y al cabo. Y hay gente que no puede hacer eso. Bien. Eso es fobia social. No me gusta o no estoy de acuerdo con denominar fobias sociales a todos los pánicos que acontecen en un contexto social. Me parece un error. Pero asumiendo que podamos llamar fobias sociales o fobia social o componentes de la fobia social a todos los hechos en los que la persona experimenta pánico, porque es pánico, ¿vale? El sentimiento psicológicamente se llama pánico. Pánico, no ni miedo ni no, pánico. Ansiedad, sí, pero ¿qué ansiedad? Pánico, ¿vale? El pánico, los pánicos escénicos, yo los dividiría en pánicos escénicos no especificados, que es el miedo a hablar en público de toda la vida, y en todo lo demás, que para mí no es estrictamente un pánico escénico, que son formas de vergüenza, complejos, o en este caso, parece una fobia específica porque de lo que me habla se parece mucho a la dismorfofobia o dismorfia, que no es una fobia, pero es una estructura neurótica, es decir, un problema psicológico, un conflicto interno, que consiste en tener la continua sensación de que tu cuerpo es ridículo u horrible. ¿Vale? La dismorfofobia acompaña, por ejemplo, a procesos como algunos trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, ¿es una fobia social? Yo considero que no. ¿Por qué? Porque la persona cuando no está en público también le pasa. ¿Vale? Si es una persona que solamente tiene la sensación de que cuando está en público anda raro, eso es un trauma. Entonces, alguien le humilló alguna vez por andar raro y ahora ese tipo de trauma se le repite y tiene lo que viene siendo un complejo. Ni siquiera hace falta que sea dismorfofobia. Entonces, no es una fobia social, es o dismorfofobia, que es una neurosis grave, o un complejo, que es una neurosis leve. Y no es un miedo escénico, para mí eso no sería una fobia social. ¿Vale? Anakin, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. ¿Por qué hay 70 panitas aquí? Ya que tenemos consultorio, dejo esta pregunta que hice hace un rato, ya que es algo que me está pasando. Hermosa. Dudas sobre la dismorfobia. Ya la tengo aquí abierta, ¿eh, Musa? Dudas sobre el pánico escénico, la fobia específica o no específica. Dudas, de verdad. No, ya sé que he dicho muchos términos. Fobia social, soy muy vergonzoso. ¿Cómo lo distingo? ¿Se tratan igual? Buena pregunta. Para que lo sepáis, Exit ya lo sabe. Ya lo sabe. La fobia social es lo suficientemente grave como para imposibilitar todo tipo de vínculo. Y se manifiesta antes del vínculo concreto, ¿vale? El soy muy vergonzoso te permite realizar vínculos y se te puede acompañar en el vínculo para que venzas la vergüenza. La fobia social no. Es decir, cuando tú eres muy vergonzoso, que podríais, si queréis, llamarlo fobia social. De hecho, un psicólogo, sobre todo un psicólogo moderno, lo clasificaría como fobia social y no lo es, ¿vale? Pero bueno, no importa porque en realidad los diagnósticos no tienen sentido ontológico, sino que son clasificaciones para saber de lo que estamos hablando. La fobia social requiere un tratamiento psicológico para estudiar un origen anterior al vínculo con los demás. Sin embargo, el ser vergonzoso, la persona vergonzosa desea vínculos. La fobia social no. La persona vergonzosa desea hacer los vínculos y el fóbico social no. La persona vergonzosa se le puede acompañar y se le puede ayudar a que para un vínculo en concreto, decir, venga, va, ánimo, y incluso la persona con la que se va a relacionar puede ayudarte a que, si eres vergonzoso, la persona con la que te relacionas, si lo sabe, te puede ayudar a lidiar con tu vergüenza. Con una persona con fobia social, el interlocutor no puede ayudarle a eso. Esas serían las diferencias principales. Si te cierras muy rápido a nuevas relaciones, el silencioso
Eso no tiene que ver ni con la fobia social ni con la vergüenza. Eso tiene que ver, eso es muy el proceso de MGTOW. Eso es el ostracismo. O sea, no te estoy diciendo que tú seas MGTOW, ¿vale? Que no lo sé, que me da igual. El cerrarte muy rápido a nuevas relaciones, yo creo que es una negación preventiva del vínculo por pánico traumático a que el vínculo se rompa y a sufrir por el vínculo. A veces no es simplemente un miedo al sufrimiento, es clásico en varones que han tenido vínculos muy íntimos que han resultado muy desastrosos y nadie les ha enseñado a lidiar con el dolor de ese desastre psicológico que les ha causado. Nadie les ha acompañado. La dificultad que tiene el varón para lidiar con sus propios sentimientos, que es algo que no se puede enseñar, no se puede mejorar con educación, salvo con ciertas prácticas con el seno familiar, hace que los varones, tras ciertos traumas afectivos, sobre todo si son afectivos sexuales, tiendan a cerrarse a nuevas relaciones precisamente porque les sale a cuenta no tener ninguna relación y seguir siendo un Lone Ranger que tener una relación y el peligro y asumir el peligro que les puede, ¿no? Entonces es mejor no tener ninguna relación a tener relaciones que te supongan la mínima posibilidad de volver a obligarte a pasar lo que pasaste. Suelen ser relaciones de abuso encubiertas, es decir, suelen ser relaciones muy abusivas. Relaciones que has tenido con mujeres o partes de la feminidad o incluso con otros hombres que te han supuesto muchísima humillación. Y la incapacidad para reconocer que eso que estabas sufriendo era una humillación. Y nadie te ha dicho, no, esto que te ocurrió es injusto. Más dudas. Recordad, por favor, si tenéis dudas, por lo menos mencionadme. O destacad el mensaje porque si no, no os voy a leer. Porque no puedo pensar y hablar y leer el chat al mismo tiempo. No siempre, a veces sí, pero no siempre, ¿vale? Bueno, yo añadiría la valiosa info ya proporcionada. No seas pelota. Que con la timidez te sientes como un niño tonto frente a los demás. Efectivamente, la timidez es un sentimiento de indefensión. Y con la fobia social te sientes como un enemigo. Toma, es verdad, como un enemigo estafador, intruso. Sí. Ahí está. La fobia social es una amenaza adulta y la timidez es simplemente un proceso infantil. No terminado. Está muy bien eso. Me ha gustado un montón, es verdad. Sí, señor. Muy bien eso. ¿Cómo se llama cuando eres sociable pero no quieres relacionarte con la gente? Pues yo creo que es que no te importa la gente y estás harta de la gente. Eso puede ser. La vuelvo a poner que no te había citado. Muy bien. Pues yo creo simplemente que para Yocas es que la gente te la suda, porque llega un momento en el que puedes no necesitar gente. Sobre todo, por ejemplo, si tienes pareja, si tienes dos o tres amigos. O sea, una persona adulta que tenga 200 amigos tiene un problema. Las personas adultas tienen una o ninguna pareja, una o ninguna relación con uno o dos familiares, ¿vale? Relaciones de primer grado con la pareja y con uno o dos familiares y con uno o dos mejores amigos. Máximo. Ya está. Y luego se tienen conocidos. Y personas con las que puedes tener algún rollito especial. Pero vínculos auténticos. Con la pareja si tienes. Con uno o dos familiares. Y con uno o dos amigos. Ya está, eso es lo normal. ¿Vale? De verdad. Ya está. Nadie tiene 5 amigos. Nadie. No, eso no, no funciona así. De verdad. Sé que lo parece, pero a partir del tercer amigo la cosa se pone muy compleja. Muy compleja. Entonces puede que no sean amigos. Puede que sea tu propio síndrome de Wendy. Síndrome del caballero blanco. Síndrome de Peter Pan. ¿Vale? Ahí está. Eso, darle una vuelta mental. Vale, a ver, más preguntas. Para Yucas ya está. Hay una pregunta de Derpipe que no me ha mencionado, pero voy a leer porque la acabo de ver. ¿Piensas que un caso así, con lo del miedo a caminar, sería fácil hacer que las demás personas, ya sean tus amigos o familiares, lo puedan entender y no hacer ciertos comentarios cuando sucede? Hombre, evidentemente, si tienes una fobia de este tipo, o tienes una neurosis de este tipo, tienes un complejo de este tipo, la ridiculización no solamente no ayuda, sino que lo que va a hacer es joderlo más. Es que no, o sea, eso es de ser un hijo de puta. Esos, los típicos familiares boomers, los típicos acomplejados que cuando tú tienes un complejo se ríen de ti porque necesitan ese poder o porque les han educado en que hay que reírse
de los problemas psicológicos porque así se olvidan. No es verdad, se enquistan. Si se sanan es por otros motivos que no tienen nada que ver con eso. Es uno de los grandes problemas que tienen los boomers, que es que han crecido diciendo que no hay que dar importancia al sufrimiento psicológico. Claro, tampoco hay que ser como la posmodernidad, que dice que lo único que tiene importancia es la subjetividad. No es cierto, tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Que en medio está toda una generación de perdidos que están completamente seguros de que los neoprogres son gilipuertas y que los boomers son unos inútiles emocionales. Y eso, en cierto sentido, es verdad. ¿Cuándo sacas el libro? Pronto. Estamos con las ilustraciones. Yo creo que ya podrá estar corregido y montado esta semana y a la venta la siguiente. O sea, algo así. O sea, que ya la cosa ya está calentita. Y luego dependerá de Amazon. Evidentemente dependerá de Amazon. Esto me recuerda a la mentalidad japonesa, que el círculo de relaciones es muy cerrado. Sí, pero es que es verdad. Los japoneses no están haciendo algo que no... que sea una locura. Es así, es así. Justo me comí un anuncio mientras hablabas. Hombre, no fastidies, ¿ves? Para eso hay que estar suscrito. Suscríbete, bro. Que no os regaléis... Que es que aquí regalan muchísimas suscripciones y luego la gente no se resuscribe. Entonces me parece injusto para los patronos. Pero bueno, los patronos sabrán. Ellos son sabios y ricos. Millennials, la única charnela generacional cuerda que queda. Y aún así, ojo, cuidado, que los millennials, ojo, cuidado. ¿Saldrá físico? Sí, por supuesto saldrá físico. Sí, físico. ¿Tapa dura o blanda? Yo creo que blanda. Me gustaría sacar un tapa dura, pero creo que eso va a ser muy caro. Resuscríbanse, gente. Bueno, siguiente pregunta. Nos dice Musa. La leo por primera vez, ¿eh? ¿Os ha pasado alguna vez eso de recordar a una persona del pasado por la que nunca sentisteis nada y de repente enamoraros o quedaros muy pillados de esta? Sí. A mí sí. Si quieres saber, sí que me ha pasado. Luego se pasa. Lo normal es que se pase, ¿vale? Pero es muy interesante esta pregunta porque dices, ¿por qué pasa esto? Vale, te voy a decir por qué pasa. Esto es una especie de trauma en positivo, ¿vale? Estrés postraumático en positivo. Sería una especie de estrés post-felicidad. Y es una especie de ansiedad por separación a posteriori. Te explico. El estrés postraumático es un trauma que la mente consiste en un conflicto neurótico muy complejo, una neurosis muy compleja, muy dolorosa, por la que sufres como si una amenaza que ya no está aquí estuviera aquí. Eso es el estrés postraumático, ¿vale? Esto es la cola del Gordi, no sé si lo veis. Está reposicionándose. El estrés postraumático se produce porque, dada una situación de terrible estrés, esa situación de terrible estrés no se procesó adecuadamente y la mente no puede pasar de ese umbral, de esa representación de pánico, de terror o de lo que sea, o de asco, también puede ser, ¿vale? Sobre todo pánico y terror, son las dos, fundamentalmente las dos emociones fundamentalmente negativas, ¿no? Joder, no me sale. Son las dos emociones fundamentales negativas, principales. Que son de terror y pánico. Vale. En lo que consiste de estos postraumáticos es que de repente te sobreviene, muchísimo tiempo después, la sensación de estar reviviendo esa ¿vale? Porque se enquista. Vale, pues eso puede pasar con lo positivo. Puede ocurrir que algo maravilloso te ocurra, que reconozcas a una persona, maravillosa, que te medio enamores de ella, pero que estés en una situación mental tan jodidamente estresante que tienes que inhibir el enamoramiento, tragártelo, pero no porque lo hagas voluntariamente, sino porque lo hace tu mente, porque tienes cosas muchísimo más importantes que hacer, como puede ser sobrevivir o atender un montón de hechos muy estresantes que ni siquiera sabes que están ahí, pero que te están amargando la vida. Y entonces te tragas la emoción positiva. Y cuando vuelves a retomar el control años después, de repente te acuerdas de esa persona
Y entonces es como si la encontraras por primera vez. Pero ya no tienes que ocuparte de otras mierdas. Y entonces de repente se aparece esa representación en tu cabeza y tu cuerpo dice, ¡buah! Pero esta persona es maravillosa. Ahí está. Entonces es un estrés postraumático al revés. Lo siento, Musa. A ver, se pasa. ¿Por qué se pasa? Porque yo te garantizo que esa representación, o sea, esa imagen mental, ¿no? Esa idea que ha venido a tu mente sobre esa persona, primero es una idealización. Por lo tanto, ni siquiera en su momento sería real. ¿Vale? Segundo, está modificada por el paso del tiempo y es una representación que ha sufrido los efectos del paso del tiempo en tu cabeza, y ya sabemos que conforme pasa el tiempo todas las representaciones tienen un porcentaje de confabulación, es decir, de invención y de sobreidealización. Es decir, en nuestra cabeza todo es espectacular. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, esa persona que conociste ya no existe. Entonces, tienes que tratar todo igual que se trata un trauma, que es con racionalización y confrontación. Si vuelves a tratar con esa persona, te desaparecerá el reenamoramiento. Yo dejaré que Dios haga su trabajo, encontrármela y casarnos. Oye, Musa, si te casaras, ¿por qué rito lo harías? ¿Civil? ¿Suní? ¿Cristiano? ¿Cómo te casarías, Musa? ¿Vikingo? ¿Celta? El rito que diga la novia. D&D. Star Wars. Yo quiero saber eso, Musa. Tengo curiosidad. Si alguno tiene preferencia por algún rito, que lo diga. A mí me gusta muchísimo el rito celta, pero me temo que me casaría por el rito cristiano, evidentemente. Católico, para ser más exactos. El islámico, aunque luego puedo hacer algo de civil. Muy bien. Tengo una herida en la boca, me está jodiendo el stream. Proxy y exit. Con la fobia social autoimpuesta, liarla cuando sales, te sientes como un enemigo estafador intruso, el que está a punto de dar una paliza a alguien. Eso es el fenómeno una bomber. Que eso no es una fobia social. Se parece a una fobia social, pero no lo es. Se parece muchísimo. La sensación de que odias a todo el mundo y lo único que quieres es quemar ministerios. Por ejemplo, eso que nos pasa a todos últimamente. Para eso antes hay que ligar, en las culturas civilizadas al menos. No te creas, ¿eh? No te creas. También se puede hacer económicamente. Es decir, no hace falta ligar, en realidad es un acuerdo. Al fin y al cabo, todo rito es un acuerdo. Otra cosa es que el acuerdo pues, provenga de una introyección de fe. Y entonces el acuerdo sea contigo mismo y con Dios. Entonces queda entre tú y Dios. Bueno, y la otra persona, en este caso. Hola Jaime, buenas Proxy, estoy muy contento con tu canal, joder, me alegro mucho, recomiéndanos. Y con todo lo que estoy aprendiendo, perdón, pero me preguntaba del tema de la religión, cambiando un poco el tema, vale, sin problema. Yo soy católico, muy bien, yo también. Me es inevitable ver la huella de Dios en las cosas y en la belleza. Ok, ojito con la belleza por aquello del calvinismo. En general lo vivo un poco como lo hacía Tolkien. Creo que sé a lo que te refieres. Pero quería preguntarte si todo esto que enseñas es compatible o va de la mano, como se diga, con lo que dice la iglesia. Todo, sí, todo. Que yo sepa, sí, todo. Este fin de semana estaba hablando con un sacerdote, por ejemplo. Me ha resuelto algunas dudas que tenía sobre la relación entre simbología, fe, el bien, el mal, etcétera. Sí, sí, por supuesto que sí. No sé, Jaime, si yo tengo una conferencia en Terra Nota donde hablo un poco de la relación entre mito y la fe católica, que es en la feminidad en Tolkien. Entonces, si has visto eso, básicamente es, por supuesto que sí. Quiero decir, pero es que, o sea, lo que yo hago, tanto es compatible con todo. También es compatible con el Islam y con el judaísmo. O sea, al fin y al cabo no deja de ser psicología. Es cierto que es psicología arquetípica
en lo que hago en el canal, ¿vale? Hago un poco de psicobiología, un poco de sistemas formales, pero sobre todo hacemos psicología arquetípica. Y evidentemente, sí. Bueno, por supuesto que es compatible con las religiones judío-cristianas, lo que significa que por supuesto es compatible con todas las religiones no judío-cristianas, que están mucho más relegadas a la semiótica que las judío-cristianas. Lo cual es muy interesante. De eso es una de las cosas que hablaré en uno de los próximos libros. Vendrá su sacerdote a sus clases. Ah, me estás llamando de usted ahora, Ángel. Me encanta esa conferencia. Vale, ya la has visto. Ok. Vale, Dark Pipe. Volviendo con lo de fobia de caminar, había leído en foros que algunas personas cuando llevaban algún objeto en su mano se sentían más seguras de sí mismas, no les pasaba la creencia de que lo estaban haciendo mal. Algo así como una ayuda. Sí, se llama, a mí eso me gusta en el Grimorio. Yo tengo escrito un libro de magia, que por cierto está consultado con la iglesia si es pecado y no es pecado, ¿vale? Entonces tengo un libro de magia, podéis comprarlo y leerlo, no pasa nada. Bien, y siempre y cuando vengáis a este canal para entender lo que estáis leyendo, evidentemente, como creo que hay que hacer con prácticamente todo, pero bueno. Tráete un día al sacerdote. Pues sí, podemos traer un día a algún sacerdote. De hecho, a mí me gustaría traer ministros de diferentes religiones y ya he hablado con algún amigo para que me ayude también a traer no ministros, que tal vez, sino gente con experiencia y fes que no tengan que ver con la vertiente cristiana. Por supuesto, entonces tampoco con la católica, pero que vengan a hablar también de, por ejemplo, si es posible la reconciliación cristiano. O, sí, no quiero decir católica, aunque lo que a nosotros nos interesa es la católica, porque España es católica, no es cristiana, es católica. Católica islámica, por ejemplo, está muy interesante. Bien, perdón, sí, ahora vamos al el primado negativo, gente, tranquilos. Entonces, en el Grimorio, esa estrategia, Dark Pipe, se llama tótem. Un tótem es un objeto que sirve para canalizar cierta energía psíquica. ¿Qué quiere decir canalizar cierta energía psíquica? Pues quiere decir mantener cierta atención, ¿vale? Hay un fenómeno en psicología que se llama atención parcial continuada. Es lo que ocurre desde que nosotros llevamos, bueno, no desde, sino sobre todo se hizo famoso por lo que nos ocurre cuando llevamos un móvil en el bolsillo, que es que si no llevamos en el bolsillo sentimos que nos falta algo, y si llevamos el móvil en el bolsillo hay una parte de nuestro cerebro que está todo el rato pendiente del móvil, ¿vale? Como si fuera un subproceso. Bien, pues esa atención parcial continuada se puede provocar. ¿Cómo se hace eso? Pues, por ejemplo, pasando cuentas, puedes provocar una atención que hace que tu atención se vaya a las cuentas, al rezar, a la meditación o a lo que sea, y no ni al mundo ni a ti mismo. Sí. Tienes que hacer algo, llevar algo en la mano, o estás obligado a llevar algo en la mano, algo incómodo, algo que te obliga a tener una atención parcial continuada sobre un objeto concreto, el tótem, entonces evidentemente tu ansiedad va a disminuir. Porque la ansiedad por saber si te están mirando depende de una atención parcial continuada a tu trauma, que te está diciendo todo el rato, te están mirando, te están mirando, te están mirando, te están mirando. Y te está puteando desde lo afectivo, ¿vale? Diciéndote, ten vergüenza, ten vergüenza, ten vergüenza. La vergüenza es una forma de pánico. Puede ser de terror, pero es muy raro. Tengo más preguntas, como ¿qué es exactamente la semiótica? Y además te recomiendo a todo el que pueda. Muchas gracias, Jaime. La semiótica es la disciplina que estudia la interpretación. Y la interpretación es la relación que hace la mente entre un significante y un significado. Pero sobre todo es la disciplina que estudia qué pasaría si... Y luego hemos visto que es así. Yo por lo menos, no os voy a decir he demostrado porque no tiene que ver eso, sino que lo que yo hago sostiene eso. Que la semiótica es el proceso por el cual todo lo que se concibe mentalmente, toda representación mental puede constituir un significante. Es decir, cualquier cosa, una emoción, una forma, un símbolo, un suceso, un objeto, lo que sea, una palabra, cualquier cosa, un sueño, una experiencia, todo puede constituir un significante. Es decir, que todo puede ser la parte
significante respecto a un significado. Entonces, cualquier cosa puede ser rellenada de otro significante. Perdón, de otro significado. Entonces, si entiendes la relación significante-significado, puedes entender esta frase. Y es que la semiótica dice, la semiótica en psicología, que es la vertiente que estudio yo, semiótica cognitiva, semiótica psicológica, es que todo, cualquier tipo de representación, cualquier tipo de hecho interno, puede constituir un significante, puede ser un significante. Lo que significa que puede tener un significado aparejado. ¿Vale? Entonces, la semiótica es la teoría que estudia, o la disciplina que estudia, qué es interpretar, o qué es aparejar un significado a un significante. Justo hoy hablé con el colega que te dije, estoy a espera de respuesta. Muchas gracias, Musa. Creo que te oí decir que estudiaste Derecho también. ¿Cómo aprendiste o te iniciaste en la psicología? Estudiando psicología después. Porque después de Derecho hice Ciencias Cognitivas, que es una parte de psicología. Te he oído alguna vez hablar de simbología en videojuegos como Dark Souls, Bloodborne, tal. ¿Tienes algo de eso grabado en algún sitio? Sí, en YouTube hay un vídeo que se llama... ¿cómo se llama? Chicos, ¿cómo se llama el vídeo de Bloodborne? Que está en YouTube. ¿Alguien puede decirme cuál es el título del vídeo? Que no me acuerdo. Lo que mencionaste me recuerda un poco al efecto placebo. A ver, se parece, ¿vale? No es igual, pero se parece. Es una mecánica parecida. El efecto placebo en realidad es un autocondicionamiento. El tótem no. El tótem es para mantener la atención en otra cosa. El efecto placebo es un condicionamiento. Es un poquito diferente. Evidentemente, el efecto placebo te da la tranquilidad porque tú asumes que algo ya está tratado, ¿no? Entonces, lo que estás haciendo es apagar una atención parcial continuada, una neurosis, una ansiedad, un miedo, un tal, ¿vale? Entonces, te baja los niveles de ansiedad y te sientes un poco mejor. Eso libera endorfinas y entonces eso ayuda a sentirte mejor con la enfermedad, incluso ayuda a mejorar ciertos estados de enfermedad, porque las endorfinas ayudan a mejorar estados de enfermedad. Más preguntas. ¿Vas a hablar de Dune? Cuando la vea. Cuando la vea hablaremos de Dune. Si queréis de Dune 1 y Dune 2 y de la versión antigua y de la versión nueva. La semiología es un poco como todo. Sacrilegia, gracias, eso es. El vídeo se llama Sacrilegia. Vas a mi YouTube y busca Sacrilegia y ahí hay un vídeo que habla... es cierto que debería haber una segunda parte que no he hecho porque voy un poco de culo. Y porque después de eso me pasé a Twitch, entonces ya dejé de hacer vídeos en YouTube. Y luego hay algún directo también que está por ahí subido, que es ese análisis arquetípico de Bloodborne. Vale. Que no sé cómo se llama. Sí, el tótem es para enfocar la atención y crear una atención parcial continuada artificial, y el efecto placebo es para lo contrario. Es para quitarte un asunto de en medio. Hay por ejemplo, una mecánica muy parecida al efecto placebo, que es algo que yo recomiendo mucho, es que si no podéis dormir por las noches porque tenéis ansiedad, porque os preocupa algo, os levantéis, vayáis a otra habitación y os pongáis a escribir como cerdos la lista de todas las cosas que tenéis que hacer el día siguiente y todos los problemas que tenéis que resolver al día siguiente. Todo aquello que os da ansiedad. Por ejemplo, pensar en por qué esta zorra me amargó la vida. O pensar en por qué este cabrón me ha vuelto a tomar el pelo. Aunque sea eso, lo escribís todo. Y entonces vuestro cerebro dice, vale, ya está, ya lo trataré mañana. Sé que no se me va a olvidar y entonces baja el nivel de ansiedad. Y entonces, pues, eso es muy útil, ¿eh? ¿El tótem puede ser cualquier objeto? Sí, tótem puede ser cualquier objeto. Un tótem puede ser cualquier objeto. ¿Has jugado y analizado BioShock? He jugado a BioShock, pero no he analizado BioShock, aunque la verdad es que mola bastante. Si me levanto de la cama, aunque no creo que BioShock sea arquetípico, pero se le podrá... O sea, es decir, que lo que intentó hacer Bermin, ahí está suscrito a YouTube, me alegro. Lo que no se puede hacer, lo que no estoy seguro de que se puede hacer es encontrar la estructura arquetípica mitológica que se hizo para diseñar, por ejemplo, la niña y el Big Daddy. Porque en realidad, o sea, se pueden encontrar estructuras arquetípicas en todo elemento de fantasía, en todo. Y también podemos analizar qué es BioShock y por qué de su lore, a qué representa, qué tiene que ver con el libro del manantial, qué tiene que ver con... ¿Vale? Si me levanto de la cama me desvelo más. Pero a que no has hecho lo que yo te he dicho. A que no te has puesto a escribir como una cerda. Si tuviera que escribir todo lo que me preocupa, me pasaría toda la noche escribiendo. Pues hazlo, bro.
O sea, lo que yo te garantizo es que si te pones a escribir como un animal, llega un momento en el que te entra el sueño o llega un momento en el que se te quita la ansiedad. A veces ambas cosas. En todo menos en Harry Potter. Sí, en todo menos en Harry Potter. Efectivamente, Azabowski. Gracias, que ha destiempo. Y leer, sí, leer también, pero leer es cuando estás por la noche con un proceso obsesivo. Llamamos procesos obsesivos a la consecuencia de la ansiedad, que consiste en tener pensamientos, ideas recurrentes en la cabeza, ¿no? Algo que no se va, que empieza a hacer como una lavadora y no se va, no se te va, no se te va, no se te va. Cuando eso ocurre es muy difícil leer, porque estás muy cansado como para leer, pero no estás lo suficientemente, no estás en el estado mental adecuado para dormir. ¿Te gusta el libro de Dune? No está mal. Tengo una edición de bolsillo. Muy chula. Blanca y dorada. No está mal, a mí me gusta. A ver, ese tipo de narrativa de ciencia ficción no es la que más me gusta. Por ejemplo, me gustó mucho el juego de Ender. La película es bazofia, absoluta. Me gustó mucho el juego de Ender, pero no me gustó nada cómo estaba escrito. Por ejemplo. La ciencia ficción no me suele gustar cómo está escrita. Soy más de Lovecraft o de Poe. ¿Vale? Musa, un beso, tío. Un abrazo, cuídate. Ay, señor. Entonces sí, tendremos que hacer otro vídeo de Bloodborne. Bueno, hablamos un poco del primado negativo. Voy a beber un poco de agua. Y Dune me decepcionó. Ya, supongo que eso puede pasar. Depende de qué experiencia hayas tenido antes del libro, te puede decepcionar. Eso está viejito, ¿eh? No, el primo no, el primado. Primado negativo. Vale, Ángel, gracias por decírnoslo. Podíamos vivir sin saberlo, pero la cosa ya no tiene remedio. Gemelo malvado del primado positivo, efectivamente. Es el otro primo. Pero este es por parte de padre en lugar de por parte de madre. Pensaba que eran matemáticas primo negativo. No. A ver. Es así como muy de mito urbano que existe una cosa que se llama primado negativo, que consiste en que las élites o el sistema o quien sea emite programas, fantasía, ficciones, sobre todo en vehículos de fantasía popular como películas, series o tal, en las que ocurren cosas que están ocurriendo de verdad, pero que por el hecho de estar en la ficción nos permiten pasar o aceptar o integrar, introyectar que eso está pasando. ¿Por qué? Vamos a suponer que hay una conspiración mundial para controlarnos, como efectivamente, por ejemplo, hace el Mark Zuckerberg, que es básicamente el anticristo. Sí, nos ponen series en las que nos dicen que eso está pasando y acontecen hechos como que un héroe descubre esa conspiración y entonces bla bla bla, da igual que termine bien o mal. La teoría del primado negativo dice, gracias por el follow, la teoría del primado negativo dice que cuando pasamos por un ámbito de ficción esa experiencia, entonces también la estamos pasando individualmente y ya nos quejamos menos, porque en cierto sentido lo normalizamos. Es muy común el mito de la normalización, el mito postmoderno de la normalización, que en realidad eso se explica por la ventana de Overton y arreglado. Bien. Dios mío, qué dolor. Tengo una de estas heridas horribles bajo la lengua que te la dejan como dormida. Pues estoy pasando fatal. Bueno, ¿qué tiene de eso de cierto? Vale, pues tiene varias cosas de cierto. Primero, el primado negativo, que no existe, para mí no existe como tal, es un poco mito, solamente tiene sentido para alimentar la sensación
de control sobre la propia fantasía. Es decir, toda teoría de conspiración es una fantasía. ¿Por qué? Porque sea verdad o no sea verdad, no lo puedes falsar. No lo puedes comprobar. Jamás lo vas a poder comprobar. Entonces, desde que la Tierra es plana, pues vas a poder comprobar experiencialmente, claro, no me refiero empíricamente, sino experiencialmente, es decir, para algo que te valga a ti, como que sí o que no. Cuando tú tienes una fantasía, aunque la fantasía sea de conspiración, y está todo el rato flotando en tu cabeza, el hecho fantástico que sea, pues la Tierra plana, que en el núcleo de la Tierra hay dinosaurios cabalgados por nazis, zombies, no lo sé, cualquier mierda de esas. Si te ponen una película que va de ese tema, te va a parecer que no eres el único loco que lo piensa. De hecho, es la certeza de que no eres el único loco que lo piensa. Lo que significa que existe una posibilidad que convierte tu fantasía en un hecho universal. Porque todo el mundo sabe en su interior que su fantasía es falsa. Todo el mundo sabe que la fantasía es mentira. Por eso es fantasía, ¿vale? Y por eso no es un delirio. La diferencia entre una fantasía y un delirio. El delirio es que tú crees que es real. La fantasía sabes que no es real. ¿Cuánto nivel de fantasía estés dispuesto a aceptar que es falso? ¿Y cuánto nivel de fantasía estés dispuesto a asumir que no es... que no tiene por qué ser así? Está definido por tu tolerancia a la frustración. Porque cuando nos enfrentamos a algo que no sabemos qué es, nos enfrentamos a lo desconocido, hay una parte del mundo que sabemos que está ahí pero no conocemos, que es lo que hacen las redes sociales, que nos enseñan que existe Mark Zuckerberg y su imperio, sus mierdas, y sabemos que hace cosas pero no sabemos qué hace. Entonces estamos todo el rato teniendo delante un tipo que hace cosas, que las redes sociales nos dicen que hace cosas, que no sabemos cuáles reales, cuáles no, que no sabemos cuáles más podría estar haciendo. O sea, cuando conocemos una parte del mundo y no la conocemos con exactitud, la mente lo va a rellenar con plausibilidad fantástica, que tiene que ser al mismo tiempo plausible, pero va a ser inevitablemente fantástica. Bien. Si no hacemos eso, la sensación de ansiedad sobre una parte del mundo que no comprendemos aumenta. Entonces, tienes dos opciones: confrontarla y prepararte, aunque sea inconscientemente, o involuntariamente, automáticamente, o prepararte para lo peor y esperar lo mejor, que parece una tontería pero no lo es, o continuar con tu teoría de la conspiración. Entonces, la teoría de la conspiración, como toda fantasía, es un mecanismo de defensa. O bien frente a la realidad, que es lo que en realidad podría, pues, tiene más, o sea, sí, o bien frente a la realidad, o bien frente al vacío. Entonces, la fantasía, que es un mecanismo de defensa frente a la realidad, es una herramienta, es un proceso de negación. Es un intento inconsciente, o consciente, pero vamos, un intento inconsciente de sustitución de la realidad externa por la realidad interna. Cuando eso es grave, se llama confabulación, que es cuando te terminas creyendo tu propia mentira. Y cuando no es que te lo termines creyendo, sino que tu misma cabeza genera cosas que no están ahí, a eso le llamamos enfermedad mental, o le llamamos pues, delirio, ¿vale? Y las formas diferentes de delirio son la locura. Todo esto, por cierto, está en Patreon. Todo esto que estoy explicando, en cierto, ya está en Patreon. Lo tenéis en un esquema de Patreon, ¿vale? En un resumen. Entonces, el primado negativo nos da nos aporta la externalización de la fantasía que nosotros no podemos hacer. Entonces, al materializar nuestra fantasía, convierte nuestra sensación de que por ahora esto que pensamos solamente es una fantasía, lo externaliza. Entonces nos da ya la certeza de que hay más gente que piensa así, y por lo tanto compartimos una fantasía. Y el hecho de compartir una fantasía nos da la sensación, nos baja el nivel de ansiedad. Porque como todos en nuestro interior sabemos que la fantasía es mentira, nos parece menos mentira cuando la compartimos con otros, porque parece más plausible y parece que no estamos locos. Entonces, el primado negativo, cuando funciona, o si funciona, es simplemente este fenómeno, ¿vale? Ahora bien, no se puede hacer esto para evitar que la gente vaya en contra de las conspiraciones.
Porque lo importante de las conspiraciones reales, o por ejemplo de la política, del marketing político, lo importante para ellos, o lo peligroso para ellos, no es la gente que confabula, ni es la gente fantasiosa. Al contrario, es la gente no fantasiosa que tiene más herramientas y más intenciones de confrontar en la realidad. Cuanto más fantasiosa es una persona, más tiende a elaborar mentalmente en lugar de cometer acciones. Y eso además está en el diagrama de proxy. ¿Vale? Hay una diagonal en el diagrama de proxy que tiene que ver con... O sea, hay un eje en el diagrama de proxy que tiene que ver con cuánto tiendes a imaginar. ¿Vale? Es decir, cuánto dependes de tu propio intelecto. No sé si alguno de vosotros sabe qué parte del diagrama de proxy establece cuánto creas por ti mismo, cuán dependiente eres de tus elaboraciones internas, cuán dependiente eres de tus representaciones. Pero es curioso. El diagrama de proxy veronese, eso es. El diagrama de proxy veronese, para los nuevos, es un diagrama que llamamos al diagrama de Nolan, de las orientaciones políticas, que es ese cuadrante con que estamos en los extremos de tirano o no tirano, conservador, progresista, ¿no? Básicamente. Bueno, pues está reelaborado por Marta Veronese y por mí, como en lugar de esa explicación tan ridícula, como las orientaciones políticas tienen una base neurótica o neurobiológica. Porque la orientación política tiene una base neurobiológica, es decir, votamos utilizando unas estructuras del cerebro con las que nacemos. Entonces tenemos muchísimas probabilidades de decantarnos hacia un espectro u otro de la política, que tiene además, pues eso, dos dimensiones, dos ejes. Parece que os estoy bien diciendo. Dos dimensiones, dos ejes. Y eso tiene un fundamento psicobiológico, pero también tiene un fundamento de crianza, en fin. Donde te posicionas en el diagrama de Nolan tiene una explicación psicológica y tiene unas dimensiones psicobiológicas. Vale, pues ese diagrama de proxy veronese te dice, dime a quién votas y te diré quién eres o cuáles son tus traumas. ¿Bien? Vale, pues la dimensión que expresa cuán dependiente eres de tu interior y por lo tanto cuál es lo lejos que estás del centro. Cuanto más lejos estás del centro, más tiendes a lo que podríamos llamar la ideología, en el materialismo filosófico, ¿vale? O la idealización en sentido psicológico, clínico, clásico. Entonces, cuanto más al centro estás, más tibio eres, porque menos elaboras por ti mismo para comparar. Entonces, más débil es tu deber ser. Es muy fuerte lo que no debería ser, pero es muy flojo en lo que sí debería ser, porque no lo has elaborado. ¿Qué es lo que le preocupa a los verdaderos conspiradores? La gente que está, la gente que tiende a la acción, ¿verdad? La gente que... Entonces, si tienes mucha componente imaginaria y poca componente de acción, pues evidentemente la fantasía te va a ayudar a que todo se quede en tu cabeza. ¿Por qué? Porque la mente lo aguanta todo, el cerebro lo aguanta todo. Y hay cosas que... Hay conflictos que, bueno, todo conflicto, igual que toda idea, comienza en el yo. ¿Vale? No es verdad que la información vaya de fuera adentro, sino que va de dentro a fuera y de fuera adentro un contraste continuo. Entonces toda idea se origina en el yo. Entonces hay muchos conflictos que empiezan dentro de ti y terminan dentro de ti. Nunca jamás salen en el exterior ni dependen de la realidad. Y hay una parte de la psique que es así. Otra no, pero hay una parte de la psique que es así. ¿Dudas?